Porque si todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por igual a laicos, religiosos y clérigos, sin embargo a los laicos, hombres y mujeres, por razones de condición y misión, les atañen particularmente ciertas cosas cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado a causa de las especiales circunstancias de nuestro tiempo. Lumen Gentium 31. Estimados organizadores del segundo simposio de pensamiento contemporáneo, fenomenología y filosofía de la religión, tengo a bien presentar ante ustedes el trabajo de investigación denominado Recepción postconciliar de la Lumen Gentium en la Iglesia de Ecuador. El presente trabajo investigativo es parte de mi tesis doctoral. La elección de este tema no fue fácil en el ámbito académico y de estudios doctorales de su fase inicial. Nos invita a soñar con la posibilidad de ser agentes de cambio a nivel eclesial. Pero ¿por dónde iniciar? Era la gran pregunta y la gran interrogante. En el abanico de posibilidades y en la experiencia, el empirismo juega un rol fundamental. No sé si sabíamos hablar al inicio un poco de San Juan de la Cruz, tal vez tomar el tema de las iglesias domésticas, las familias, los sacramentos. Bueno, había un sinnúmero de posibilidades. Sin embargo, los docentes de la Universidad Politécnica Bolivariana, en sus diferentes seminarios, fueron aclarando esta motivación inicial. Entonces, ¿cuál debe ser mi aporte a la academia y a la formación personal? Es así que en el avance la base del trabajo realizado a lo largo de mi experiencia personal y profesional en el campo pastoral y educativo, se optó por investigar en el ámbito eclesial con la decisión de realizar una reflexión teológica desde la experiencia de la Iglesia del Ecuador, de la cual hago parte. Motivación ligada al mandato de la Constitución Lumen Gentium, que manifiesta: a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Lumen Gentium 31. Claro, al inicio esto no fue algo muy empírico. Sin embargo, a lo largo de esta investigación se fue descubriendo el valor y la riqueza del magisterio eclesial de la Iglesia Universal en este documento. Búsqueda inicial. En la búsqueda inicial, con la designación y aceptación de mi tutor, se pudo ir clarificando el tema, y desde la perspectiva de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, escrito que cruza transversalmente a todos sus documentos. Su reflexión gira en torno al rol de la Iglesia en la historia de la salvación y la presencia de Cristo como cabeza visible de su cuerpo, que es la Iglesia, como indica el mismo documento. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente ante nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. Lumen Gentium 14. Es necesario mencionar que la reflexión teológica en el Ecuador, desde la visión laical, es escasa. Además, la oferta de la formación académica teológica es muy limitada y no alcanza las exigencias que un doctorado tiene como meta. Por eso, este trabajo investigativo se convirtió en un reto y motivación para lograr los objetivos propuestos. En torno al tema, se plantearon algunas preguntas de investigación basadas en el estado del arte, que permitieron generar directrices para su desarrollo. El interrogante inicial para este estudio se fundamentó en plantear cómo receptó la Iglesia del Ecuador el paradigma eclesiológico de la Constitución Lumen Gentium. A esto se anexaron algunas preguntas complementarias que dieron paso a la consecución de objetivos finales. Algunas preguntas muy importantes directrices, como ¿cuál es el paradigma eclesiológico que propone la Lumen Gentium, tal y como fue expresado en los documentos conciliares? ¿Cómo fueron acogidas las propuestas eclesiológicas de la Lumen Gentium en los documentos magisteriales y teológicos de la Iglesia ecuatoriana? ¿Cómo marcó la Lumen Gentium la experiencia eclesial y pastoral de la Iglesia del Ecuador a partir de los documentos magisteriales y teológicos que son fruto de la experiencia postconciliar?
Con estas preguntas de investigación se plantearon los siguientes objetivos. Primero, describir las propuestas eclesiológicas que aparecen en el documento Lumen Gentium. Segundo, verificar si los documentos magisteriales y teológicos del magisterio de la Iglesia ecuatoriana reflejan la eclesiología propuesta por la Lumen Gentium. Tercero, verificar en los documentos magisteriales y teológicos del magisterio de la Iglesia ecuatoriana si la Lumen Gentium ha marcado el desarrollo de la Iglesia postconciliar con los objetivos planteados y teniendo ya con una directriz aparentemente clara, se procedió con la metodología de trabajo. Este estudio aplica una metodología de investigación cualitativa que permite identificar información de cualquier ciencia con ayuda de varias técnicas como la observación participante, organización de registros anecdóticos, entrevistas no estructuradas, recopilación del material histórico, entre otros. Fernández y Díaz 2002. Además se apoya en el método teológico histórico crítico que complementa este proceso con el estudio de las fuentes según Kirsch 2003. En relación a este método, el autor Donald Carson invita a adentrarse en la discusión teológica con ayuda de este procedimiento, porque pone una lectura sistémica diferente que mejora el lenguaje conceptual y permite identificar textos en diferentes intervalos de tiempo para optimizar las posiciones teológicas planteadas en ciertos documentos antiguos. Carson 2017. El uso de esta metodología permitió identificar una diversidad de pensamientos y escritos sobre el tema planteado. Fue necesario hacer un esfuerzo para no perder de vista sus aportes significativos. Aquí la metodología. El estado del arte marcó el camino inicial de esta investigación, con los grandes referentes de la teología de la Iglesia Universal. Joseph Ratzinger, teólogo que vivió de manera directa la experiencia del Concilio Vaticano II, ejerció influencia en la elaboración de este documento, tal como apareció oficialmente. Gerard Phillips, teólogo que participó en el concilio, se le atribuye una gran responsabilidad en la obtención y autoría de esta constitución dogmática. Presentó una obra con 2 tomos sobre la historia de este documento eclesial. Henri de Lubac, Karl Barth, Rudolf Carr, Yves Congar, Hans Kung, Marie-Dominique Chenau, entre otros teólogos que desde su experiencia académica y eclesial fueron muy importantes para el desarrollo e inteligencia de la eclesiología conciliar. A esta lista de teólogos sobresalientes se sumaron otros protagonistas de la Iglesia ecuatoriana que aportaron con sus escritos para esta investigación: Monseñor Antonio González, Cardenal Pablo Muñoz Vega, Monseñor Leonidas Proaño, Monseñor Alberto Luna Tovar, Monseñor Mario Ruiz, entre otros. Además, están los trabajos invaluables de instituciones eclesiales latinoamericanas como el CELAN en Bogotá, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito, la Arquidiócesis de Quito, la Biblioteca de la Universidad Católica del Ecuador, la Biblioteca Aurelio Poli, la Biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la Biblioteca del Ministerio de Cultura, quienes proporcionaron valiosa información sobre la Iglesia del Ecuador en este periodo. La búsqueda de estas fuentes presentaron varios inconvenientes por su ubicación. La mayor parte de la documentación, sobre todo de la Iglesia de Ecuador, no se encuentra digitalizada, por lo que su acceso en algunos casos requirió de autorizaciones específicas para su compilación. En total, se trabajaron alrededor de 291 referencias. Con toda la información recibida, se decidió desarrollar el trabajo de investigación en 3 capítulos. El primer capítulo, seleccionamos las fuentes que permiten identificar la génesis de la Lumen Gentium y también los textos posteriores que buscaron releer esta constitución, apoyados en la reflexión de teólogos que han hecho importantes aportes en torno al mismo. Además, presenta el desarrollo temático de este concilio, con énfasis en la estructura y consecución de las imágenes eclesiológicas que proporcionan el documento conciliar Lumen Gentium.
En el segundo capítulo se recopilan los documentos magisteriales teológicos pastorales que nos permite identificar el desarrollo temático desde 1968 a 1979 de las grandes líneas que marcaron la reflexión eclesiológica en el Ecuador, en el periodo inmediatamente posterior a la celebración del concilio. En el tercer capítulo se analiza el desarrollo de las figuras eclesiológicas posconciliares en los documentos magisteriales de este periodo de la Iglesia ecuatoriana, rastreando la incidencia pastoral que tuvo en nuestro medio eclesial. Así, este trabajo presenta una originalidad, aportes y logros. El presente trabajo investigativo pone al descubierto algunos aportes y logros que en el campo de la investigación teológica han sido considerados en el sentido de la recepción eclesial planteado por Congar. Primero, entonces decir que la recepción es el proceso, según Congar, la recepción es el proceso por el que el cuerpo eclesial hace verdaderamente suya una determinación que no se ha dado a sí mismo, reconociendo en la medida promulgada una regla que conviene a su propia vida. Congar, 1972. Para Congar, la recepción no consiste pura y simplemente en realizar una relación de obediencia como los escolásticos. Implica un aporte propio de consentimiento, de juicio en ocasiones, expresado así la vida de un cuerpo que pone en juego recursos espirituales y originales. En esta investigación se puso al descubierto documentos eclesiales de la Iglesia de Ecuador que no han sido trabajados en la reflexión teológica posconciliar, de ahí parte su originalidad. Entre los aportes tenemos como una contribución de esta investigación a la Iglesia de Ecuador se resaltan las figuras eclesiológicas posconciliares de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Iglesia Misterio e Iglesia Pueblo de Dios, reflejadas en los documentos eclesiales y magisteriales de este tiempo, y que pueden ser de gran ayuda en las reflexiones teológicas posteriores. Aquí sus imágenes. Los documentos de la Iglesia de Ecuador muestran una primera imagen de Iglesia como misterio, comunión, con fuerte presencia en las comunidades eclesiales de base y asambleas cristianas que vivieron una experiencia sacramental con énfasis en la Eucaristía y opción preferencial por los pobres. Así, la Iglesia como misterio, que hace referencia a la Constitución Dogmática Lumen Gentium, muestra su presencia en estos documentos que aluden a una iglesia como filiación y fraternidad, que pretende reflejar el misterio trinitario divino vinculado al orden salvífico con la presencia de Cristo y su misión salvadora en la comunidad. Lumen Gentium de 2 al 5. Es importante indicar que la categoría eclesial comunio no es propia del documento Lumen Gentium, es del Sínodo de 1985 que al reflexionar sobre la recepción posconciliar privilegia esta categoría sobre el pueblo de Dios porque la considera polivalente. De ahí define que la categoría comunio como la comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu. Además, procede de la palabra y de los sacramentos, la Eucaristía que edifica a la comunión de los fieles. Es importante recordar también que la tercera conferencia episcopal de Puebla, realizada en 1979, en su magisterio ya hace referencia a la Iglesia como un sacramento de comunión, acentuando en la misión y la vida intereclesial que se ha de tomar en cuenta. Lumen Gentium 4. Los escritos encontrados en esta época muestran una segunda imagen de iglesia pueblo de Dios. Aquí en el Ecuador se encuentra circunscrita dentro de una realidad histórica, al igual que el pueblo de Israel cree en la revelación del mismo Dios hecho carne, Lumen Gentium 9. Su plan pastoral realizado posterior al concilio refleja las grandes estructuras eclesiales fundamentadas sobre la naturaleza de la Iglesia, a partir de la acción del misterio trinitario de la vida eclesial, Lumen Gentium del 1 al 4. Fortalece las estructuras internas de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana mediante la delegación de responsabilidades en sus distintos departamentos como el clero, catequesis, laicos, etc. De esta manera pretende dar respuesta a una realización humana y religiosa de cuyas responsabilidades habla el documento Lumen Gentium en su capítulo 6. La Iglesia de Ecuador en sus documentos deja ver cómo acoge en su seno a los fieles católicos, que son el pueblo de Dios, que defienden la palabra, el magisterio y la tradición.
elementos necesarios para la salvación, Lumen Gentium 14. Admite a los cristianos no católicos que por diversas razones no profesan nuestra fe de manera absoluta, sino que la asumen de manera parcial. Abre sus puertas a aquellos que por diferentes razones no comulgan nuestra fe, los no cristianos. Por ello la Iglesia siempre eleva su plegaria para que se vuelva la unidad del pueblo de Dios, Lumen Gentium 15. El análisis de las fuentes bajo una lectura de imágenes eclesiológicas proporcionadas por la Constitución Lumen Gentium es un aporte significativo, considerando que se trata de un documento eclesial que transversaliza todos los documentos postconciliares, por el tratado que se hace de la Iglesia. Esto debe ser la identidad misma del cristiano, porque Cristo es la luz del mundo. Lumen Gentium 1. La eclesiología de comunión vivenciadas por las comunidades eclesiales de base en este tiempo son un aporte importante en el campo de la reflexión teológica. Entre los hallazgos más importantes que se dieron, vamos a resaltar el primer concilio quitense realizado en 1570, fuente que contiene una primera recepción conciliar del Concilio de Trento, en América, y que presenta una argumentación importante en relación con la vivencia de la fe en nuestro continente latinoamericano, con todas las circunstancias de pobreza que marcaba ese tiempo. El Boletín Eclesiástico, desde 1959 a 1979, es un periódico de divulgación eclesial que recoge la experiencia de la Iglesia local con la Iglesia universal. Contiene valiosa información sobre documentos pontificios, sobre todo un aporte significativo de la recepción de los documentos postconciliares. Las cartas pastorales. Desde 1968 a 1979 de las diferentes arquidiócesis que dan fe de la recepción postconciliar de este periodo. Resalta el aporte del cardenal Pablo Muñoz Vega, quien estuvo presente en el concilio y dirigió la Iglesia de 1969 a 1985. Finalmente, encontramos los textos de Monseñor Leonidas Proaño. En esta época postconciliar son muy importantes, sobre todo en la teología de la liberación y en la organización de la formación de las comunidades eclesiales de base. Si bien es cierto, el documento que presento pues ahora en esta ponencia es parte de algunos logros que se han dado como fruto de esta tesis, que tenemos aquí varios artículos. Un artículo de reflexión denominado la recepción paradigma eclesiológico de la Constitución Lumen Gentium y su impacto en la sociedad actual, que se encuentra publicado en el año 2019 en la Revista Internacional de Religión y Espiritualidad para la Sociedad. Otro artículo sobre el mismo tema, denominado la Constitución Lumen Gentium y su influencia en la eclesiología latinoamericana postconciliar, publicado como un capítulo del libro en el año 2020. Otro artículo de investigación denominado Eclesiología de la Lumen Gentium en los documentos postconciliares de la Iglesia ecuatoriana. Está en proceso de impresión en la revista Religión y Espiritualidad para la Sociedad. Y un artículo de teología denominado Figuras eclesiológicas de la Lumen Gentium pre-postconciliar, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, que se encuentra en las memorias del primer Simposio Internacional de Filosofía y Teología. Y esperemos que esta nueva ponencia, que hace referencia, que recoge todo una nueva perspectiva teológica de todo lo que han sido estos documentos, pueda también ayudarnos y ser publicado. Pero no todo es fácil en la vida. Encontramos varias limitaciones. La investigación planteada en su proceso inicial deja ver algunas limitaciones que se presentaron en su desarrollo. En el proceso de recolección de datos y de fuentes sobre la Iglesia del Ecuador se encontró la dificultad de acceso a las mismas, porque en su mayoría no estaban digitalizadas. La información de textos de este tiempo se encontraban en diferentes lugares, tanto internos dentro del país como externos. En cuanto a las fuentes de la eclesiología conciliar de la Lumen Gentium, se encontró una riqueza inmensa en diferentes idiomas que difícilmente se podía trabajar todo en ese tema. Por este motivo, se procedió a centrarnos en las figuras eclesiológicas postconciliares que nos brinda este documento eclesial. El tiempo, por las diferentes actividades académicas, familiares, personales, de distancia, fue uno de los factores que detenía el avance a veces de la investigación. Finalmente,
debo manifestar que la entrevista con Monseñor Mario Ruiz, quien participó como secretario de los obispos en las 3 etapas posteriores al concilio, no fue posible por su deterioro de salud y últimamente pues su sensible fallecimiento. Es así como todo este trabajo nos deja algunas perspectivas de investigación en el campo científico y teológico. Sería bueno entonces investigar la validez de la eclesiología que sustenta las comunidades eclesiales de base. La reflexión teológica que se debe realizar desde una teología de contexto latinoamericano y en específico ecuatoriano. Redescubrir las riquezas de fe escondidas de los pueblos amazónicos. Sería importante reflexionar la teología desde el contexto y no desde un escritorio. Propiciar redes de investigación que permitan interactuar esta reflexión teológica. Considero que este espacio es algo muy importante para darnos a conocer y que podamos intercambiar pues alguna variabilidad de documentación y poderlo sobre todo generar este diálogo teológico que estamos proponiendo, ¿no? Finalmente, propiciar y fomentar reflexión teológica desde la riqueza de experiencia eclesial ecuatoriana en la Facultad de Teología de la Universidad Politécnica Salesiana. Quiero agradecer a todos por la atención prestada y sintetizo todo lo expuesto con unas palabras recogidas de un documento postconciliar trabajado. Lo que el alma es para el cuerpo, esto han de ser los cristianos para el mundo. Esto está tomado de la carta de Diogo Neto, citada por el Concilio en la Lumen Gentium 38. Hacer teología simplemente es mirar el paso de Dios en la historia. Muchas gracias.